Saludos profesores, espero se encuentren muy bien. En este video quisiera mostrarles cómo crear algunas tablas en su libro de trabajo para cuando van a realizar las actividades que se proponen durante el curso, ¿no? Por ejemplo, la actividad número 37 se pide la creación de una tabla de 3 columnas. Entonces, en la caja de texto, lo que debemos hacer es borrar la instrucción, abrir un poquito de espacio e insertar una tabla. Y esta tabla la vamos a crear de acuerdo a la cantidad de metas de aprendizaje que estemos trabajando. Supongamos que tenemos 5 metas de aprendizaje, entonces serían 5 filas y una fila adicional para la titulación de esas columnas, ¿no? Entonces insertamos en la tabla, son 3 columnas, ¿ok? Y vamos a colocar, por ejemplo, 6 filas, o vamos a reducirlo a 5 filas, 5 filas, sí. Entonces vamos a tener 4 metas y una fila para hacer la titulación. Creada la tabla, colocamos los títulos. En la segunda y en la última bien, para darle un poquito de formato a esto vamos a centrarlo y aplicarle negritas, ¿no? Entonces en esta primera columna debemos escribir la primera meta, ok, escribimos la primera meta, escribimos la segunda meta y así sucesivamente. Para identificar a qué dimensión pertenece cada una de estas metas, entonces podemos utilizar unos acrónimos. Por ejemplo, para los conocimientos fundamentales podemos utilizar CF, para aplicación podemos utilizar AP. Supongamos que tenemos 2 metas de conocimientos fundamentales. Bueno, entonces las ponemos en orden, borramos esta de acá, la colocamos de tercera y colocamos CF, segunda meta de aprendizaje, y bueno, la otra se nos convertiría no en una segunda sino en una tercera. Bien, en la columna central escribimos cada una de las actividades de evaluación que apuntan a esas metas. Entonces colocaríamos la primera actividad de evaluación, ok, y bueno, escribimos la actividad, por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo tenemos otra segunda actividad de evaluación, bueno, escribimos la actividad y así sucesivamente. Vemos cómo en la tercera columna, actividades de aprendizaje, también tenemos que agruparlas de acuerdo a esa actividad de evaluación. Esto en relación a la tabla de 3 columnas. Pero también he visto algunos inconvenientes con la creación de la tabla para las rúbricas. Bueno, es muy sencilla, seguimos el mismo procedimiento. Vamos a trabajar sobre la actividad número 39, que es donde se pide la rúbrica, y en la sección, en la cajita de texto, hacemos exactamente lo mismo que veníamos haciendo con la actividad anterior, ¿no? Por ejemplo, escribimos rúbrica, vamos a crear una rúbrica, y esta rúbrica la vamos a crear con 3 criterios y 3 estándares. ¿Okay? Recordamos entonces que los criterios están del lado izquierdo, ok, los criterios, y vamos a aplicar 3 estándares. Colocamos en la primera columna criterios y estándares. Entonces en esta columna escribimos el primer criterio, tenemos que escribir el criterio, ¿no? Dependiendo del que vayamos a desarrollar. Segundo criterio, estos son solo un texto de ejemplo, y el último criterio, que es el tercero, ¿no?
Bien, ahora cada uno de estos criterios está agrupado con características que debe presentar el producto del estudiante en términos de estándares. Entonces, el primer estándar, supongamos que dice bueno, o vamos a ponerle excelente, vamos a colocarle aquí suficiente y revisar. Teniendo estos criterios definidos, vamos a hacer un poquito de color para darle orden, y aquí debemos, en cada una de estas celdas debemos listar las características que debe tener el producto del estudiante para que se cumpla el primer criterio y su evaluación sea excelente. Sería, por ejemplo, algo que sea, vamos a suponer que diga primer estándar, ok, segundo estándar, no, perdón, aquí no dice segundo estándar. El segundo estándar es este. El segundo estándar viene siendo suficiente. Ahora la característica para el segundo estándar, ok, y aquí también sería igual, características para el primer estándar, y aquí la última que sería características para el tercer estándar. Vemos cómo el primer criterio debe estar especificado en términos de sus estándares. Entonces, todas las características que el producto del estudiante debe tener para ser evaluado de manera excelente deben estar indicadas acá. Si una de esas características falta, entonces debemos colocar las que quedan o que deberían estar presentes para mantenerse como suficiente. Y bueno, definitivamente si el estudiante debe revisar o va a ser evaluado de una manera insuficiente, pues entonces tendrían que estar todas esas características acá. En general, la creación de criterios estándares es algo muy sencillo y normalmente las compartimos con los estudiantes para que ellos sepan en qué términos van a ser evaluados. Bueno, finalmente lo que vimos ahorita fue cómo crear una tabla de 3 columnas y cómo la podríamos ir llenando progresivamente para mantener el orden de las metas de aprendizaje, cuáles son las actividades de evaluación que van a apuntar a esas metas de aprendizaje y al mismo tiempo cuáles son las actividades de aprendizaje que van a entrenar a nuestros estudiantes para que puedan estar expuestos a esas actividades de evaluación. Y en relación a las rúbricas, vimos cómo crear una tabla de rúbricas con sus criterios y 3 estándares. Cualquier cosa, no duden en consultarla a través del grupo de Google. Gracias, chao.